Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a Excelencia Cristiana Televisión para las Naciones. Nos sentimos honrados de que toda esta gente linda nos esté observando en este momento. Si le diste clip a este video, déjame decirte que no le diste clip a una transmisión más. Este clip puede cambiar tu vida. Este clip puede dimensionarte, porque lo que vas a recibir a través de esta palabra es de parte de Dios. Estoy con un hombre de Dios que yo me gozo cuando lo veo. El hombre de la oración. Dios mío. Joan, es un caso serio. Dios le bendiga a todos. Un placer estar aquí con ustedes. Me gozo, hermano. Y estoy un poco nervioso porque tengo unos analistas detrás de cámara ahí que son, mire, usted tiene que tener cuidado con lo que usted va a decir porque son analíticos y son personas que te manejan. Cuidado si dice Andújar. Dios bendiga al pastor Almanza, que está detrás de cámara, y Cookie Fermín. Nos sentimos en victoria este día. Wow, qué bendición. ¿Cuánta gente? Sí, no, el pastor está ahí. ¿Cuánta gente que está mirando ahora este contenido, que se encuentra bajo una circunstancia de que le gusta lo sobrenatural, le gustan las cosas de Dios, pero tiene una situación de vida espiritual, y es que quizá le enseñaron que el día que lo sobrenatural lo va a encontrar es el día que un predicador famoso llega a un culto de su iglesia o a un evento donde ellos paguen una taquilla, compren un t-shirt para poder entrar. Y venimos a decirte hoy, a ti que te sientas atrás en la iglesia, que nunca has sido visitado por Dios, que ya los años te están pasando y te sientes incómodo porque sabes que esa no es tu posición, estar entre las multitudes sin hacer nada, que lo profético, lo sobrenatural te puede encontrar. Pero hoy vamos a hablar específicamente sobre lo sobrenatural, valga el pleonasmo, cómo provocarlo, cómo adquirirlo, y hablaremos de experiencias sobrenaturales que hemos tenido con el Señor, con la tiniebla también, cosas que hemos vivido, y también de experiencias que no han sido sobrenaturales, que la gente le ha llamado sobrenatural. Dios mío. Sí, hablaremos de cosas un poco profundas hoy y algunas un poco superficiales. Todos los extremos queremos cubrirlos, si Dios nos lo permite. Dios mío. Y hoy quiero empezar con una pregunta. ¿Usted recuerda a qué edad? Yo sé que hemos hablado de estas cosas en otros podcasts y en otros momentos, pero me gusta reiterar, me gusta recordar, porque hay gente que nos está mirando ahí que no tuvieron la oportunidad de ver aquellos videos, quizás que a través de este van a tener un acendramiento a la revelación. Y de introito quiero utilizar esta pregunta. ¿Cuál fue la edad en la que usted tuvo su primera experiencia espiritual? Y queremos saber si fue con la tiniebla o si fue con la luz. Bien, Dios le bendiga a todos. Claro que sí, Joan, tus preguntas son muy correctas y van muy alineadas a lo que uno quiere responder. Realmente sí, tuve experiencias sobrenaturales y como tú dijiste, mi primera experiencia sobrenatural que viví fue como a los 8 años y no fue con Dios, fue con los demonios. A mucha gente sí le pasa que tienen esa primera experiencia, ese contacto con lo sobrenatural, y es con la parte espíritu inmundo, una aparición, una visión, algo se le apareció, algo vieron. Y te puedo decir que lo que vi no es producto de mi imaginación, porque hay miles de gente que han visto cosas producto de su imaginación, producto del miedo, producto de que alguien le mostró, alguien le explicó. Incluso cuando terminamos de hacer cuentos en la oscuridad, sin luz, hablando de historias de brujería, de animales que vuelan, de apariciones demoníacas. Entonces usted salía rumbo a su casa y lo primero que usted veía era una sombra parecida a un buey, y te decía, yo vi un demonio, y salía corriendo porque ya la mente, el cerebro estaba un poco predispuesto al tema. Pero sí recuerdo, Joan, muy pequeño, haber visto lo que la gente le llama bruja. Existen brujas que chupan sangre. Y la gente va a decir, varón, ¿existe eso? Hay gente que no está de acuerdo con eso, y yo respeto su opinión y valoro su entendimiento hasta donde su mente le llega, pero sí vi una bruja. Sí pude ver una bruja y la pude ver, percibirla, porque la persona que hacía esa práctica era prima de mi papá. Era prima, y iba a la casa, y mi mamá nos enseñó, no sé por qué la gente le enseñan eso a uno, que cuando el brujo va a tu casa, si está chupándose el niño o lo está atacando, no lo quiere cargar, ni lo puede ver, ni puede estar cerca de él. Y no puede estar cerca. Entonces había una prima mía que era muy pequeña,
y esa señora iba a la casa y cuando iba a ver la niña, tenía que irse rápido. Si enseñaban a la niña, se movía, y si se la daban a cargar o algo, se iba rápido. Tenía un parentesco familiar, pero ella iba. Y recuerdo que yo vi ese personaje como de este tamaño, así, de esta estatura, y lo vi caminando como alguien encorvado, de ese tamaño, vi como un enano, era como un enano, pero era una persona. Y no sé por qué mi entendimiento, yo no sabía que era una bruja, pero mi entendimiento me hizo entender que era una bruja y tenía como una especie de máscara. Wow. Y yo realmente no tenía no se veía como alguien, este fulano, no, estaba enmascarado. No era identificable por su rostro. Así es, tú no así puedes es. decir, esa es fulana la que yo conozco. Dios mío, padre. Esa fue mi experiencia y yo tuve miedo. Yo que recuerdo que duré muchos años sin poder dormir bien. O sea, años, Joan, donde yo sufrí de insomnio. Mi mayor ataque como niño era que sufría de insomnio. Yo no podía dormir, Joan. Yo tenía problemas serios con el sueño. Yo me despertaba, yo cerraba los ojos y a los 15 minutos abría los ojos llorando, mirando visiones, mirando esa imagen, porque fue una imagen que se me quedó plasmada en el alma. Y esa fue mi primera visión que vi, mi primer contacto con algo sobrenatural de esa especie, y fue negativo. Para mucha gente que se ha preguntado, vi esto y no puedo dormir, hay cosas que se quedan plasmadas en el alma y en tu subconsciente, y Satanás usa la imagen para atacarte y hacerte sentir miedo y terror cada vez que tú ves eso. Muy fuerte. O sea, que esta experiencia produjo en la vida de usted un trauma que no fue, o sea, fue algo que duró mucho tiempo en su vida. ¿Cómo usted logra, en medio de esta experiencia, yo sé que hay más experiencia, pero vamos a empezar las enseñanzas? Alguien si quiere tomar apunte, tómelo. Si está teniendo experiencias espirituales de esta índole, usted puede escribir, puede llamar y también puede preguntar ahí, que nosotros estamos dispuestos a seguir haciendo, a traer respuestas a ese tipo de experiencia que solo el que la está viviendo sabe. Wow. Y se siente identificado con lo que estamos hablando acá. Entonces, pastor, ¿cómo usted pudo romper o cómo se rompe este trauma de ese encuentro con esta bruja que produce un insomnio por mucho tiempo en su vida? ¿Cómo se rompe esto? Bueno, tú sabes, Joan, que yo viví bajo esa atmósfera de miedo hasta mi adolescencia, de niño a adolescente, casi hasta los 15 años que fue que acepté a Jesucristo. O sea, eso se rompió cuando yo acepto a Cristo. Y aún siendo nuevo creyente tenía ese terror, ese miedo, porque venía ya muy ligado a ese insomnio, a ese no poder dormir, a ese me despierto, me espanto, veo cosas, veo espíritus, veo demonios arrastrando cadenas, veo cosas en mis sueños que no me permiten dormir tranquilo. Y cuando acepto a Jesucristo, a los 15 años, empecé a ir a la iglesia, me explicaron que la gente hacía silicio, que es una práctica que, dicho sea de paso, está un poco mal instrumentada. Silicio significa una cosa, pero... ¿Tuvo un cambio cultural? Sí, tuvo un cambio cultural. En República Dominicana. Le pusimos silicio, que es dormir en el suelo, que no tiene que ver con eso. Pero lo que nosotros en Dominicana conocemos como silicio, que es dormir en la iglesia, en el piso, me dijeron, tiene que ir a dormir a la iglesia. Y empecé a dormir en la iglesia, en el piso de la iglesia, sin sábana, sin ningún cartón, sin almohada, sin nada. Y eso, de alguna forma, porque todo es lo que tú crees y pones la confianza, me fue ayudando. Empecé a orar, a tener un contacto con Dios, a recibir la presencia del Señor. Y el recibir la presencia del Señor me permitió ir rompiendo y despejando. No fue que tampoco que fue por completo de la noche a la mañana, que de pronto ya yo no tenía insomnio ni tenía miedo, sino que se fue rompiendo poco a poco hasta que un día, sin darme cuenta, dejé de sentirlo. Porque así es como ocurren las liberaciones y ese tipo de cosas, que un día de pronto tú sin saberlo te das cuenta y dices, pero ya yo no siento el deseo de hacer esto. Dentro de las dimensiones de la liberación hay dos puntos muy claves, dos tipos de liberación que se experimentan en la vida de una persona. Tanto puede influir de la parte de Dios a la persona y tanto puede influir la determinación de la persona a ser libre, pero hay dos puntos que es la liberación instantánea y la liberación progresiva. Sí. Hay liberaciones que no se dan de manera inmediata. Sí. O puede ser por cuestión de que la persona misma esté ralentizando, alentando, o sea, poniendo lento el proceso de la liberación, al no tener una decisión inmediata de ser libre. Wow. O porque el mismo Dios decide hacer una liberación progresiva. Aún en los mismos milagros de sanidad. Sí. O sea, la persona
bueno, en las sanidades, vemos que hay casos donde alguien es sanado por absoluto en el mismo momento. Yo recuerdo que una vez oré por una persona, en el mismo culto, pastor, estamos hablando de lo sobrenatural, ¿verdad? Sí. Oré por varias situaciones de salud que en el mismo momento recibieron el milagro. Wow. Sanados instantáneos. Wow. Pero hubo una persona que tenía una desviación en su pie. Y esta persona, oramos por esa persona y en el momento no recibió el milagro. Pero nos testificó al otro día que a medida que iba caminando a su casa, el pie se fue arreglando hasta que fue sanado. Y ahí comencé a conocer lo que eran las operaciones progresivas del reino de Dios. Así es. Que también así se da, no tan solo en la sanidad, sino también en la liberación. Básicamente. ¿Cómo me doy cuenta que estoy entrando en un proceso de liberación progresiva? Porque hay gente que está frustrado, están cansados de orar por algo, que no lo suelta, o que ellos entienden que están ahí en esa batalla. Pero posiblemente no es que no lo estén logrando, posiblemente que tengan una liberación progresiva. ¿Cómo me doy cuenta de que estoy en ese proceso de liberación progresiva? Tú sabes que en el caso mío, esa liberación progresiva que yo tuve del insomnio, yo no me di cuenta hasta que ya al final de un día dije, bueno, pero ya yo no tengo insomnio. De repente, Wow. Se acabaron las noches sin dormir, las noches incómodas. Ya, mi problema ya no era con el insomnio. Mi problema era que ya yo no quería dormir porque quería orar y el sueño me atacaba. Wow. Diferente. Wow. Entonces, mira cómo se va dando lo que es una liberación progresiva, que el ser humano no se da cuenta muchas veces porque Dios te va liberando, se van terminando ciertos hábitos, ciertas costumbres. De pronto tú vas dejando de hacer cosas que tú hacías, pero tú de momento no te das cuenta. Es bueno confiar y tener fe y seguir de frente a esa visión de que estoy logrando algo, aunque no lo vea, aunque no lo perciba al momento, pero que tú de alguna manera entiendas que algo está ocurriendo. Porque yo creo que más que una liberación progresiva, el poder de Dios puede hacerlo al instante, pero la progresiva me gusta mucho, porque la progresiva te ayuda a ver cómo tú vas siendo liberado. Tenemos casos de gente, por ejemplo, que nos han llamado bajo una actividad demoníaca, una fuerza espiritual que lo está atacando, tengo una guerra. Por ejemplo, de la primera persona que conocí acá en Excelencia, que se comunicaron conmigo, una me dijo, pastor, la casa se llena de mosca. Oiga eso. Sí, sí, eso sí. Un ataque de mosca. Sí, o sea, a través de los insectos. Sí, claro. De mosca, la casa llena de mosca todo el tiempo. La hermana hace una semana nos llamó, pastor, me siento tan feliz porque ella estaba orando, no conseguía trabajo, estaba en esterilidad, esos demonios de mosca, ataque, hechicería por todas partes. Y ella de pronto me dice, pastor, me siento bien porque ya la mosca no están. Estoy luchando con otra cosa, pero ya la mosca de momento no están. O sea, tú vas a ir sintiendo porque hay cosas que se van a ir desprendiendo. O sea, no todo se va a desprender, pero tú vas a ir viendo como ciertas cosas se van a ir alejando de ti, vas a ir rompiendo con ciertas ataduras y hay cosas que van a ir cambiando progresivamente en su tiempo. ¿Sabes qué es lo bonito de la liberación progresiva? Que muchas veces cuando alguien vive lo que es una liberación instantánea, por el tanto tiempo que tenía atado a ciertos espíritus o demonios que operan en la vida, en el alma de un ser humano, ya aparte de la posesión demoníaca, hay una costumbre natural. Sí. Que cuando el demonio se va, se queda, a la cual llamamos hábito. Así es. Entonces ya la persona no se ve luchando con un espíritu, porque ya en el nombre de Jesús fue echado fuera el demonio. Así es. Pero como eran 20 años fumando, sí. Como eran 20 años quizás viendo pornografía, o haciendo cosas indebidas, bebiendo alcohol, yendo a lugares que a Dios no le agradan, cuando se hace la liberación, ahora viene la lucha del hábito, la costumbre. Dios mío. Pero la liberación progresiva te permite ir trabajando la conducta mientras van saliendo estos espíritus. Wow. De manera que cuando ya el demonio no está, tú quedas bien establecido en un hábito nuevo de hacer la voluntad de Dios. Así es. No es que es mala la liberación instantánea, porque el gadareno, Jesús llega apenas y en unos minutos se da una liberación. Y este hombre de una vez lo envían a predicar. Entonces pero sin embargo los discípulos tenían hábitos de la vida pasada y Jesús tenía que vivir enseñándole y enfrentándose a este tipo de conducta hasta que pudo sacar lo mejor de ellos. Sí, Joan, mira, hay un problema con eso y hay hubieron unos comentarios de alguna gente que cuando nosotros comentamos, hablamos en un video de la liberación instantánea, sí, que no creíamos en eso. Yo mismo fui quien afirmé que no estaba de acuerdo con esa liberación, que la gente dice ya de la noche a la mañana tú no tienes ningún vicio, ningún problema, tú fuiste liberado, todo lo que te atacaba se fue.
y ya tú no tienes ningún problema y tú eres un cristiano que está en victoria, que no creía en eso, porque la Biblia nos dice que el Gadareno fue libre, pero no nos dice con lo que se enfrentó, los hábitos, los problemas que él dejó. O sea, hay un libro que no está. La Sí. vida del Gadareno Después de ser libre, con lo que se enfrentó, la deuda que él dejó, a la gente que él le partió cabeza, la cosa que tuvo que enfrentar la sociedad cuando toda esa gente que él hizo daño, Sí, que ahora él viene de que transformado. Yo, el Gadareno, o sea, mire, cuando usted dijo eso en ese video, quien haya puesto el comentario no tuvo la capacidad de entender sí, a qué usted se refería. Usted no estaba hablando de que no creía en la liberación instantánea de que un demonio se vaya. sí, Yo entendí lo que usted dijo. El demonio se va desde que se menciona el nombre de Cristo y con autoridad. Y la persona, claro, quiere la liberación. Así es. Porque Dios no obliga a nadie. Así si es. usted ama a sus demonios, ni Jesús puede libertarlo. Así es. Él mismo lo dice en su palabra. Dios mío. Entonces, si usted quiere ser libre, Jesús lo liberta. Así Entonces, es. yo creo en la liberación instantánea del espíritu, pero no de la conducta. Así es. Porque yo me acuerdo que oré, por eso dije los 20 años fumando, oré por una persona que tenía 20 años fumando. Y la persona el mismo día recibió una liberación, cayó, como el condorito. Recibió liberación, se fueron los demonios, pero entonces me llaman a los pocos días la familia, que él tiene deseo de fumar. Eso no es el diablo, eso es su carne, porque fueron 20 años fumando. Claro que sí. Entonces, los hábitos conllevan un proceso, un trabajo que debe ser acompañado por un mentor. Así es. Por eso vemos que el mismo Cristo, aparte de morir por la humanidad, porque si hubiera sido solo para morir y perdonar los pecados, nace siendo un bebé, lo mata a Herodes siendo un bebé y ya murió por el mundo. Así es. No, él desarrolla su vida para mentorear, Sí. porque es necesario que los hábitos sean enfrentados por la enseñanza. Así es. Los demonios se tienen que ver con el nombre de Cristo y huyen. Así es. Pero el Cristo enseña para que los hábitos sean deshabilitados. Así es. Entonces, no es lo mismo la liberación de un espíritu en un cuerpo que la liberación de un hábito, Wow. de una vida. Así es. Entonces, cuando usted habló de que no creía en una liberación instantánea, era en la área de los hábitos. Así es. Nadie que se convierta hoy se levanta mañana siendo un querubín perfecto que nunca va a cometer otro pecado. Es el único que no pecó. My God. Fue Jesucristo. Así es. Entonces, el que le diga a usted que yo me convertí ayer y ya hoy soy un santo, no peco, no he cometido ninguna transgresión, mis pensamientos han estado en blanco, puro santo, solo veo alas, plumas y gloria, y estoy en una dimensión por encima del segundo cielo, sentado allá cerca del Padre, que diga que, aunque diga que es el segundo Jesucristo, no le crea. No. Aquí nadie es perfecto. Entonces, eso es lo que dice el ministro. Por eso la Biblia dice hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Exactamente. Ese texto está ahí es porque no hemos llegado. Así es. No hemos llegado Entonces, yo, al igual que usted, creo en la liberación instantánea de espíritu, pero Claro. no la de conducta. Así es. Todos tenemos que ser trabajados por Jesús. Así es. El que le diga a usted que sin Jesús es perfecto o que sin el trabajo de Jesús es perfecto, le está hablando mentira porque dame Biblia. My God. Pedro anduvo al lado de Jesús. Así es. Y viendo los milagros todos los días, viendo al mismo Dios todos los días, siempre saltaba con una cosa extraña. Así es. Siempre tenía una conducta rara. Tenía una loquera. Él no tenía demonios. Y en uno el Señor le dijo, apartado de mí, Satanás. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Entonces podemos entender que hay una parte de la liberación que no le corresponde a Cristo, sino a tu esfuerzo a pelear con tu conducta en el día a día. Así es. Amén. Así es. Mira, recordando eso, cabe destacar que cuando una persona acepta a Cristo, automáticamente hay una liberación Sí. de las ataduras, de lo Sí. que estaba sobre él, el espíritu que estaba gobernando se fue. Pero ahora hay un trabajo progresivo, conductual, de educación también, que va, como usted decía, acompañado de un mentor, de una persona que tiene que enseñarle. Y yo estoy muy de acuerdo con eso. Por eso la Biblia, vemos al Gadareno, pero no vemos el trasfondo histórico, todo lo que ocurrió detrás de cámara, detrás de esa vida, que a veces Dios te liberta, como miles de personas. Dios me liberó, soy salvo, me salvó, pero ahora salí a la calle, cuando yo salí, yo robé, yo partí, yo infringí, yo dañé, y hay otra liberación que yo aprendí mucho antes de ayer, ministrando en la congregación, y es la liberación que tiene que ver con rectificación, rectificar. Hay una liberación que se hace rectificando, que fue la que tuvo Zaqueo. Zaqueo recibe a Jesús en su casa, Jesús está hablando con él, pero Zaqueo recibe el impacto de empezar a devolver. Hay alguien que comentó, yo estoy dando respuesta a muchos comentarios de gente, Sí, comentó sí, de sí. que no, porque los publicanos no eran ladrones. No, el oficio publicano no era ladrón, pero los publicanos eran ladrones porque se cobraban más impuestos del indicado. O Eso sea, era usura. que la misma Biblia le da tanta candela a ese asunto. condenan. Lo condena. Condenan la usura. Entonces, los publicanos, el oficio publicano no era ladrón, eran cobradores de impuestos, pero ellos cobraban usura, abusaban del pueblo Sí. y le cobraban más de lo indicado. Zaqueo empieza y dice, voy a devolver al que le he robado.
voy a arreglar lo que, voy a arreglar lo que dañé. Entonces, ese es un tipo de liberación que ocurre cuando tú tienes que rectificar. Por ejemplo, dañaste, ofendiste, dañaste a alguien, tú tienes que rectificar, tú tienes que tener una acción que produzca en la persona una confianza y diga, verdaderamente cambió, porque rectificó. Porque hay gente que dice, me convertí a Cristo, soy salvo, ya fui libre. Entonces tú tienes una serie de problemas, hiciste muchas cosas en el mundo, mucho daño, que al apóstol Pablo, cuando fue a Jerusalén, le dijeron, cuidado, que ese Saulo que mataba a la gente, Pablo tuvo que crear una actitud que los apóstoles tuvieran que confiar en él, a pesar de que Jesús lo encontró, de que vio una luz, quedó ciego, todo lo demás, pero tuvo que él ganarse la confianza. Entonces, esa liberación que va acompañada de la rectificación, de que tú sabes que tú debes un dinero y tienes que pagarlo, de que tú te convertiste, pero cogiste un dinero fiado y tienes que pagar lo que tú debes, porque aunque te convertiste, tienes que pagar. Eso es lo que algunos cristianos no entienden. No, yo soy libre. Y es aquí que el que conoce a Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron en el modo de vivir. Pero si tú tienes una deuda, si tú tuviste una mujer y tuviste 3 muchachos con esa mujer y te convertiste ahora y te casaste con una sierva, porque mira, Joan. O sea, que hay personas que tienen medio demonio adentro. La liberación está a mitad. Sí, no vamos a meter. Porque tiene que rectificar. O sea, Saqueo no puede decirle a Jesús de que soy libre, pero no voy a devolver nada de lo que me robé. No. Me voy a quedar aquí, estoy coronado. No. Saqueo tuvo que devolver. Así es. Todo lo que sea. O sea, Así es. él hasta dio más. Sí, más. O sea, eso fue una locura. Sí, para liberarse. Wow, Dios mío. Es increíble cómo la palabra nos enseña los puntos de vista de la liberación. Así es. Porque entonces hay personas, como tú dijiste, que dicen que somos nueva criatura. Entonces ellos piensan que por eso se borró la deuda del banco. Así es. Porque Wow. somos nueva criatura, entonces los muchachos que tú tuviste con esa mujer ya no existen. No hay que alimentarlos, no hay que pagarle casa. Wow. No hay que ser responsable. Wow. Tremendo. No, porque si así no somos nueva criatura, somos nuevos demonios. Dios mío. Claro, porque una gente que ha conocido a Cristo y no quiere cambiar las áreas de su vida. Dios mío. Se considera un espíritu caído. Así es. Eso no, Dios mío. Dios mío, claro. Dios mío, Joan. Esto está fuerte aquí. Dios mío, Joan. Si somos nueva criatura, esos problemas viejos, resuélvalos. Wow. Llame a su papá, al que usted no quiere saber de él, y dígale, papi, te amo, te perdono. Perdóname. Por no estar ahí en mi infancia. Así es, así es. Si su mamá fue de esas madres que no estuvo ahí, que el día de la madre usted lo que dice, no tuve mamá, llame a su madre y pídale perdón y perdónela también. Entonces hay que resolver los conflictos del pasado para que no nos visiten antes del cumplimiento profético. Exactamente. Porque, mira, ay Dios mío. Dios mío. Mira lo que está pasando, varón. Dios le da una profecía, una promesa a alguien. Y esta promesa se tiene que cumplir en 2 días. ¿Qué pasa? Cuando llega el día del cumplimiento, la persona no ve el cumplimiento. Y dice, pero Dios ha fallado, o qué es lo que pasa. Pero no es eso. Es que antes del cumplimiento están los compromisos pendientes que tú tienes. Así es. Que si tú no cumples con ellos, Dios no va a violar sus estatutos, sus leyes, para complacerte a ti. Así es. Tú tienes que ver cuáles son las cosas que están creando interferencia entre la promesa, el cumplimiento y tu vida en el momento. Entonces, así es. Tienes que revisar. Hay gente ahora mismo que el cielo le detonó una bendición. Pero ellos no han recibido esa bendición porque en el medio está la falta de perdón entre un hermano y ellos. No, y está Satanás que dice, él no ha perdonado. Entonces, no, claro, el punto. Él va con su carita limpia. Satanás dice, ese no perdonó. Ese no perdonó. Ese no puede. No bendiga a fulano. O sea, lo acusa. Porque dice la Biblia que fue atado el dragón quien acusaba. O sea, Satanás acusa. Cuando tú haces algo malo, el primero que se levante arranca de Dios y dice, mira, cuidado con fulano que tiene problemas, es Satanás y le presenta tu caso. Cuidado con él. Pedrín, oye, esto yo me voy a ir más lejos. Hay gente que ni el diablo anda por ahí. Las leyes de Dios están establecidas en una dimensión. Sí. Que las leyes se vuelven entidades que obedecen el mandato del Padre. Así es. Aún no hayan espíritu por allí. Dios mío. No tiene que estar el diablo. Solo tiene que estar una ley establecida por Dios que cuando tú la quebrantas, ella misma se vuelve tu verdugo. Sí. My God. O sea, lo que te estoy diciendo es que Dios dijo una sola vez que hacer la luz. Te voy a hacer una pregunta aquí, pastor. ¿El sol algún día ha dejado de salir? No. Y Dios lo está forzando, de que te levantaste tarde hoy. No. Sol, ¿qué es lo que pasa? Bébete un café. Hay una palabra. No, hay una palabra, my God. Sí, así mismo hay leyes espirituales que aunque el diablo no ande por ahí, si tú desobedeces, el mazo de Dios te cae encima. Así es. Entonces, ¿qué pasa? A veces el diablo está lejos. Eres tú que estás activando leyes de Dios sobre tu vida. Sí. Porque ellas están ahí como un sensor, que cuando alguien cruza se activa. Sí. Es cuando tú irrespetas una ley espiritual, ellas se activan y te caen Tremendo, encima. Joan. Hay gente que no es el diablo que se lo está comiendo. Es las tantas infracciones espirituales que tiene. Dios mío. Tienen multas en el cielo. Dios mío. Dios mío, esto está muy fuerte. Soltate algo ahí. No, Satanás está activo en África. Porque es que cuando el Señor le preguntó, ¿y dónde viene? De rodear la tierra. Es verdad que la rodea rápido. por ahí. Es verdad que la rodea rápido, pero para él acordarse de... Mira, yo voy a desatar algo aquí peligroso, pastor.
ha considerado a mi siervo Job. Fue el Señor, Sí, no fue Satanás. así es. O sea que hasta la propuesta es Dios que la hace. Así es. Y para Dios proponer a un hombre al enemigo, tiene que ser un hombre que se halle, que la Biblia, de los pocos hombres que dice que era perfecto, ¿a quién menciona? Job. A Job. Entonces, si usted considera que el enemigo le está haciendo la guerra, y que el diablo en persona, usted tiene que caminar en un nivel de perfección, que no sea el diablo que se levante, sino que sea Dios que lo proponga. Así es. Wow. ¿Qué es lo que tú estás diciendo? Lea la historia de Job, que no fue Satanás que preguntó por Job, fue el Señor que dijo. Lo propuso. Ha considerado. O sea que cuando el diablo se le levanta a un hombre en persona, es porque Dios lo propone. Wow, Así Dios es. mío. Dios mío, Padre. De tal manera que vemos que cuando un zarandeo es porque el enemigo quiere atacarte, escucha esto, pero Dios entiende que en su voluntad también va a obrar para bien, va a pasar como le dijeron a Pedro, han pedido a los muchachos, tu cabeza fue que dijo para zarandearte. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Lo que lo iban a pedir? No, ¿Qué dijo? que él rogó al Padre para que la fe no falte. Yo rogué al Padre, porque entonces a quien le pidieron no fue a Jesús, fue al Padre. Exactamente. Al mismo que se le apareció Satanás entre los hijos de Dios cuando hablaron de Job allá arriba. Sí. Entonces, en esa dimensión, ¿de qué estamos hablando? Que cuando te piden para zarandeo, Jesús no viene a abogar por ti. No. Él hace lo mismo que hizo por los discípulos. Le roga al Padre para que tu fe no desmaye, para Sí. que tú tengas fuerza. Sí. Entonces, ¿qué pasa? No podemos estar culpando al enemigo si no estamos a la altura de que el enemigo se nos aparezca. Así es. Si tú quieres decir que el diablo se te apareció, tú estás insinuando que tú estás al nivel de Job, Así es. a un nivel de perfección, que el cielo Dios hace mío. referencia de ti. Padre amado. Cuando usted diga que el diablo se le levantó, usted le está diciendo a Dios, yo soy perfecto como Job. Wow. Así que nadie puede decir que el enemigo se le levanta, porque si está diciendo eso, está diciendo que está la estatura del varón perfecto. Ay, Wow. Dios mío. Profundo eso. Y nadie ha alcanzado eso. Wow. Muy tremendo eso. Aquí el único perfecto es Jesús. Eso es así. Y hasta él se cuidó de fallar. Dios mío, Dios mío, Padre. esto está muy fuerte aquí. Dios Pastor, mío. mire, ¿qué hacemos con las personas que ahorita comencé a decir, no nos vamos a salir de ahí, que están ahí atrás en los bancos y tienen un llamado y ellos están teniendo experiencia, quieren tener experiencias espirituales, quieren ser parte del reino de Dios? Ellos nos escuchan hablando de nosotros, de que oramos por los enfermos y se sanan, de que me siento gozoso, quiero bendecir a una sierva de Chile que se llama Ivonne, que a ella le diagnosticaron cáncer. Wow. Y nosotros le dimos una palabra de parte de Dios. Le dije, si soy hombre de Dios, pero yo estaba orando. No es que eso es todos los días. Hay veces que yo soy hombre de Dios, pero Dios no hace el milagro. Así es. Pero le dije, si soy hombre de Dios, en 7 días el diagnóstico del cáncer saldrá negativo. Wow. Y esta mujer me escribió, ahí están los mensajes. Se lo estuve enseñando a los muchachos, me gocé mucho, Dios la sanó del cáncer. Wow. Y la gente dice, yo quiero que me pase eso, que Dios me use como ustedes en sanidad, que Dios me use como ustedes. Mira al pastor Patricio, a Patricio, que Dios lo use en una liberación. Patricio puede estar aquí y él empieza a orar y la gente cae endemoniado hasta 1 kilómetro. Es una locura. Wow. Yo lo he vivido. Entonces, la gente dice, el pastor Benino también, Dios lo está usando de manera poderosa. Hay mucha gente que Dios está usando hoy en día. Eso no es la salvación, pero es una evidencia del poder de Dios. Así para es. no confundirnos con eso. Todos los días yo me arrepiento, me presento ante el Señor, le digo, si los dones van a ser motivo de perdición, quítame los dones y déjame Wow. mi salvación. Así es. Porque el tiempo en la vida es menos duradero que la eternidad. Dios Entonces, mío. quiero mi salvación. El asunto es que la gente nos ve y dice, quiero power. Quiero que cuando yo ore por un enfermo se sane. Quiero entender eso del mundo espiritual. ¿Cómo puedo? Hermano, ¿cuál es su condición ahora mismo? Mira, yo me congrego en una iglesia de 2000 miembros y me siento en el último banco y nunca siento a Dios. Wow. Y no he podido ser pastoreado, no porque mi pastor sea malo, sino porque él no da. No da. Es uno solo y no omnipresente. Pero quiero conocer. ¿Cómo puedo conocer a Dios? Aunque en el lugar que yo esté la mentoría no me alcance. Dios mío. ¿Cómo lo puedo hacer, pastor? Wow. Tú sabes que hay actitudes que generan encuentros con Dios. Dios Hay mío. actitudes que generan un encuentro, una cercanía del cielo, que Wow. provocan que el cielo se mude a la tierra y que Dios haga algo a tu favor. Sí. Y lo primero que una gente debe hacer es tratar de acercarse a Dios, a la presencia, buscar a Dios y pedirle a Dios que provoque o que produzca en él ese tipo de encuentro sobrenatural, porque es lamentable que haya mucha gente en esta condición que usted describió, muchos cristianos alrededor del mundo que están luchando, que dicen, wow, me siento deprimido, quiero ser como fulano, quiero ser usado, quiero ver a Dios, pero no pueden. Y están en el anonimato. Por ejemplo, que esa gente que tienen un trabajo que no les deja orar, tienen una vida muy ajetreada, que no les permite tener una comunión con Dios. Y eso está provocando que ellos no tengan, o sea, lo quieren, pero no pueden tenerlo. Tienen la intención, pero no se genera porque no tienen ese privilegio. Dios quiere que tú tengas una entrega, que es lo primero que Dios está pidiendo, una entrega total, una entrega más profunda
hacia el Señor. Porque dice la palabra que el que busca halla. O sea, yo no puedo volar ese versículo y pasarle por encima. Si tú buscas, tú vas a encontrar. Si tú llamas, se te va a abrir. El que toca, se le abre la puerta. O sea, Dios tiene una respuesta para cada pregunta y tiene una manifestación para cada necesidad. Yo creo que si tú te acercas a Dios y doblas tus rodillas y le pides a Dios que quieres encontrarte, que quieres verlo, que quiere que Él te diga, o sea, que quiere que Él te diga para qué estás asignado, que tú entiendes que tú no estás en la iglesia para llenar una silla, para ocupar un banco, que tú tienes un llamado. Y yo creo que todas las personas en el mundo, hay gente que dicen, yo siento que no tengo ningún llamado. Y en ese grupo también que usted mencionó, están esos que dicen, yo creo que no tengo ningún llamado. Yo veo a la gente de excelencia, me gozo, wow, son usados, el hermano Joan, wow, ese testimonio de ahora va a edificar a mucha gente. Sí. Dicen, yo quiero ser usado así, pero yo creo que no tengo un llamado. Todo el mundo que nació y que está caminando en esta tierra, hay un propósito, hay un llamado, hay un diseño para ti y una función en el reino. Ahora, lo que pasa es que al no acercarnos a Dios, no hemos podido activar el diseño que está con nosotros. No es que Dios te va a dar algo, tú lo tienes, pero Dios te lo va a activar mediante esa entrega, ese rendimiento a su presencia, va a producir ese encuentro, esa revelación de cuál es tu llamado en el mundo espiritual. Una vez, pastor, yo estaba en un lugar y había un joven sordo. Mira, oh, gloria a Dios. Y yo recuerdo que yo estaba buscando una respuesta de Dios porque fue una temporada en que Dios me estaba usando demasiado, pero tenía un desgaste físico. Wow. Mi esposa tuvo que lidiar con esa temporada y ayudarme y decirme, Joan, creo que tiene que bajarle. Wow. Tiene que dedicar. Y yo le decía, pero es que veo que Dios me está usando mucho. Y ella me decía, sí, pero es porque el don está operando. Ya no es porque en la divinidad, voy a tener que explicar eso, Dios mío, sea una asignación. La sombra de Pedro no tenía la culpa de que una gente se meta ahí en la fila. ¿Tú estás entendiendo? Y era que el que estaba dentro de la sombra iba a ser sanado. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Ella en ese tiempo me dijo, órale a Dios y tú verás que Él te va a confirmar que, porque no entendía. Yo estaba viendo muchos milagros, muchas cosas. Una locura. Fui a predicar a un lugar que tú fuiste en estos días. Sí. Y vi más de 50 personas ser sanadas. Dios mío. Milagro. Una mujer expulsó un cáncer por su parte, así en el culto. ¡Fua! Dios el mío. juidero sana. Otra mujer rebajó 40 libras. ¡Fua! Wow. Empezó a pasar cosas ahí, sanidades terribles. Pero yo estaba agotado físicamente. Y le dije al Señor, Señor, yo quiero que tú me expliques si está bien o está mal lo que está pasando. Y el Señor me dijo, mira, todo lo que te desgaste de tal manera que tú no puedas dedicar tiempo a la familia. Oye, ¿para dónde voy ahora? Sí. Que tú no puedas ser un buen padre, un buen esposo. Un buen esposo. Eso no está en mi voluntad. Entonces yo le hice la pregunta al Señor, ¿y por qué entonces siguen aconteciendo los milagros? El Señor me dijo, porque yo respaldo mi palabra de que los dones no se quitan, los dones son permanentes en tu vida. Es. Entonces hay muchas personas que quieren lo sobrenatural y tú sabes por qué no lo han recibido. Porque esa gente le hicieron una oración a Dios que después de que yo la hice, hubo una pausa en todo ese fluir de los milagros y todas esas cosas. Y fue que yo le dije, Señor, hágase tu voluntad. Así es. En mi vida, yo te entrego mi vida y que hágase tu voluntad. Esa oración trajo que empecé a ir a menos eventos. Oye, esta locura. Empecé a orar por menos gente. Wow. Ya no había ese afán de estar orando por tanto milagro. Y la gente, había gente que yo quería orar por ellos, que quedaron citas pendientes. Y otros ministros fueron y ellos se sanaron. Dios mío. Porque el Señor no le hace falta personal. No. Hay gente que entienden que tienen que tirarse la carga del mundo encima. No. Mi hijo, cuando Elías pensaba que era el único, el Señor le dijo, todavía quedan 7,000. Así es. Que no han doblado su rodilla. Así es. Entonces, a ti, que sientes que todavía no está operando en lo sobrenatural, es porque quizás hiciste la oración, hágase tu voluntad. Y el que hace tu oración y se sujeta a eso, Dios prefiere pulirlo antes de que llegue la manifestación. Para que cuando llegue la manifestación no le mate la salvación. Wow. Porque en ese momento de mi vida tuve que aprender que verdaderamente tiene que haber un equilibrio en la manifestación de lo sobrenatural. Porque si no se te sale de las manos y operando en lo sobrenatural puedes perder tu salvación. Dios mío. Hay gente que se perdieron en los milagros. Fueron tantas las manifestaciones que vieron que se descuidaron de su misma alma. Wow. Y creyeron que era por ellos que estaban pasando los milagros. Y ahí están su vida en riesgo, en peligro. Alguien se enojó conmigo y me dijo, ¿por qué tú no subes? Y una persona anduvo conmigo, estuvo ministrando en una actividad, y mi esposa, y eso fue poderoso. Milagros otra vez, unción otra vez, pero a este lugar Dios me envió
pedí confirmación, yo no fui por el don, fui por la revelación. Dios mío. Tanto así que ya antes de ir al lugar, el Señor me había revelado nombres de gente, condiciones, yo sabía quiénes iban a sanar. Hay algo que me pasa a mí, y que cuando voy de camino a un lugar, me duelen áreas del cuerpo, ya yo sé qué enfermedades hay en el lugar. Tremendo. ¿Entiendes? Porque el Señor me va hablando de esa manera. Puede pasar que un ejemplo no esté lloviendo y caiga una gota del cielo, que sea la única gota, y me cae en una parte del cuerpo, y yo sé que esa parte del cuerpo está afectada en la vida de alguien. Que Dios obra sanidad en esa área. Entonces, ¿qué pasa? Que son maneras de Dios tratar con cada ministro. Y cuando vamos a este lugar, que quiero hablar de esto, Dios hace los milagros y todo, y la persona me dice, ¿por qué tú no grabas y publicas todos los milagros? Wow. ¿Y por qué tú no haces? Estaba molesto. Y yo le dije, lo que pasa es que a mí Dios no me ha mandado a hacer eso. Si Él me envía, yo lo hago. Así es. Y varón, pero que el mundo tiene que ver eso que está pasando. Yo le digo, no, quien tiene que verlo es Dios. Así es. Si el día que Dios considere que el mundo tiene que verlo, créeme que así como Él me dijo el nombre de esa mujer que yo no conocía, me va a decir que prende una cámara y lo grabe también. Wow, es así. Claro. Wow, tremendo. Entonces, el problema es la falta de dirección. Entonces, toda esa gente que están sentados en el último banco, no es que Dios no tiene llamado para ellos. Así Ahora es. me acuerdo del soldo. Yo voy caminando y veo un soldo. Y cuando veo el soldo, había una incógnita en mi espíritu sobre los mismos llamados. Y cuando veo que alguien está llamándolo, oye, qué locura, fulano, fulano. Y él no se mueve, él sigue caminando, fulano, fulano. ¿Tú sabes cuánto fue que él se volteó cuando lo tocaron? Pregúntame por qué. ¿Por qué? Porque era sordo, él no iba a escuchar el llamado. Sí. El Señor me dijo, ese es el problema, que hay gente que son sordos espirituales. Ay, Yo santo. le estoy haciendo el llamado, Wow. pero no pueden escucharme. Dios mío. Todo el mundo tiene un llamado. Wow. El problema es que algunos están sordos. Dios Wow, mío. Padre No pueden amado, escuchar. no Wow. pueden escucharlo. Dios Entonces mío. yo entiendo que hay gente que hoy tiene que decirle al Espíritu Santo, quita la sordera espiritual. Para entender tu llamado. No, yo escucho la voz de Dios. No. Tú escuchas a hombres de Dios por las redes sociales. Eso no es lo mismo que escuchar la voz de Dios. Es así. A tu vida, de manera personal. Sí. No di que fulano es mi pastor y vive lejísimo de ti en Brooklyn por allá. O en Amsterdam, en otro lugar. Y qué sé yo qué. No. Pero la experiencia tuya personal, buscar la voz de Dios, de eso que estoy hablando. Entonces, Wow. todo el que está sentado por ahí, que esté esperando que un día un profeta de allá lo llame, allá está fulano de la mota, levántate, siervo, que hoy es tu día. Dios y mío. ven y predican en el Dios altar. mío, Padre amado. Eso no va a pasar a menos que Dios lo permita. No. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer? Empezar a buscar en intimidad la presencia de Dios y decirle que te revele cuál es su voluntad. Y cuando Así Él te es. revela su voluntad, si su voluntad es que primero te arrepientas, te vas a arrepentir. Dios mío. Que renuncies a cosas, vas a renunciar. Y cuando estés listo, se va a activar el llamado. Dios y vas mío. a empezar a operar. Hay una hermana que se congregaba en una iglesia de 6,000 miembros. Y esa mujer tiene un testimonio terrible, pastor. Ella se sentaba en la última fila de atrás y a veces llegaba y no podía ni siquiera sentarse. Wow. Y estaba triste porque ella veía el altar de lejos así en las pantallas y decía, yo nunca voy a cantar ni siquiera una alabanza en esta iglesia. Yo nunca voy a poder tener una oportunidad. Y un día el Señor la reprendió y le dije, ese es el problema, que tú piensas que la salvación del mundo está dentro de ese altar. Tú sabes, la gente necesitaba que haya afuera y tú no salías a predicar. Wow. Pero tú quieres que yo te empiece a usar, sal de las 4. Cuando esa mujer salió, oye, la primera salida de ella, ¿tú sabes qué fue? La resurrección de un muerto. Dios mío. La primera salida de ella. Dios la empezó a usar de una forma tan sobrenatural. Y ella, Dios la usa terrible, esa mujer, en la nación y en todos lados. Y me dijo que Dios le trató que no deje de sentarse atrás, porque Dios la trabaja con eso. Cada vez que ella llega a esa iglesia, después de que ella ve que un paralítico se levantó, ¡wow! Dios mío. Y que ve que Dios sanó un cáncer. Y ella se sienta ahí atrás, ella se goza, porque dice, wow, Dios lo que me está diciendo es que el reino es de Él. Así es. Que el llamado no necesariamente, porque es otra cosa, hay gente que dicen que no tienen llamado, porque ellos asocian el llamado a predicar en el altar, a que la parte que me tienen que dar tiene que ser allá, que si no estoy en el altar, Dios no me está usando. Así es. Si no estoy en el altar, Dios no está conmigo. Eso no es el único llamado que existe. No, jamás. Es más, los discípulos no pudieron estar presos en 4 paredes. Wow. El mismo Jesús se cuenta con la mano y con los pies las veces que estuvo en el templo registrado en la Biblia, Tremendo predicando y sanando. Eso es así, o sea Iván. que hay un misterio. Yo creo que la gente está confundiendo cuál es el llamado personal de cada quien. Así es. No, yo quiero el llamado de Harrigan. No, es el llamado de él. No, yo quiero fluir como fulano. No, es el llamado de él. Usted tiene que meterse en intimidad para ver cuál es su llamado. Así es, así es. Básicamente, Joan, si no lo hace, si tú no lo haces, vas a vivir una frustración toda tu vida, como decía la hermana que usted testificaba, que estaba frustrada y veía y decía, ella misma se condenó a sí misma diciendo, yo nunca voy a predicar. A mí Dios nunca me va a usar. Quizás tu llamado no sea el que Dios te use en liberación, pero Dios te va a usar para dar palabra de aliento a alguien. Cuando tú no entiendes tu asignación, vive chocando, vive empujando, vives partiéndote el alma para que la gente entienda, porque lamentablemente el siglo XXI nos dejó algo y nos está dejando algo que es
la proyección ministerial. Y nosotros todos estamos como en la proyección ministerial. Si no nos ven, sentimos que lo que hacemos no fue útil. ¿Cuántos milagros no se han hecho en privado? ¿Cuántas liberaciones no han ocurrido que nadie las sabe? Solamente el que fue libertado y el que Dios usó para liberar. ¿Cuánta gente no ha sido sanada en hospitales por personas que no lo conoce nadie, ni que nunca el mundo va a saber que fueron usados en sanidad? Pero esas personas cumplieron la asignación. Una de las asignaciones más grandes era la de este hombre, Simeón. Dice la Biblia que él le dijeron, no verás la muerte hasta que tú no tomes en tu brazo al Hijo de Dios. O sea, este hombre no andaba pregonando por todas partes que él tenía una promesa. Él la vivía. Y cuando él vio a Jesús y lo cargó, dijo, mírenlo aquí, ahora puedo morir en paz. Y esto está registrado en la Biblia. O sea, la asignación de este hombre nació, Joan. Para cargar al muchacho. Para cargar a Jesús y decir, ya puedo morir en paz. O sea, le dieron una promesa. Mira, tú estás sujeto a la tierra. Tú vas a estar vivo hasta que el Hijo de Dios aparezca y tú lo cargues en el templo. Incluso, dice la Biblia que fue en el templo que él lo vio. Y de ahí no nace la interrogante, la cuestión. Él no era ni sacerdote, ni era rabino, ni leía la Torá, ni leía el rollo, ni cumplía con ningún requisito, simplemente era alguien que iba, pero cargaba una promesa, una promesa sobrenatural. Y quizá por el asunto cultural de estar en el lugar, quizá tenía conocimiento de la Torá, pero no era de un Elías, un profeta. No lo era. O sea, no era el que leía la Torá ni que leía el rollo, no le entregaban eso, era alguien que iba y se sentaba ahí. Pero él todo el tiempo iba porque él sabía que en algún momento cuando el niño llegara a ser presentado al templo, él lo iba a cargar. Entonces es importante que tú sepas que tu asignación puede estar ligada a lo más insignificante que tú tengas como insignificante, pero para el reino sea algo importante. Porque nosotros, como dije, esta generación, este siglo nos dejó algo muy terrible. Es la proyección. Tienen que verme. Para yo saber que soy efectivo, la gente tiene que conocerme. Para yo sentirme efectivo, la gente tiene que saberlo. Para yo sentir que soy efectivo en lo que hago, una multitud tiene que conocerme, la gente tiene que llamarme, soy Joan, la gente me conoce. Y a veces la gente más usada por Dios no la conoce nadie. Mire esto, pastor. Eso es lo sobrenatural en función del ministerio. Sí. Esa necesidad de que el mundo sepa. Pero hay gente que nos está mirando, que vuelvo y retomo la línea por la que empezamos al principio, que quizás su deseo no es tanto la parte pública. Sí. Yo sé que hay gente que son sinceros ante Dios, que ellos lo que quieren es conocer a su Abba. Sí. Ellos lo que quieren es tener una experiencia con Dios y no han podido. Está bien, ellos dicen, no me importa las naciones, no quiero estar en tarima ni en multitud, pero quiero ver un ángel. Dios mío. Quiero ver algo. Quiero ver gloria. Quiero aunque sabe la pluma. Dios. Oye, quiero ver algo sobrenatural. Quiero tener un sueño. Quiero una manifestación. Quiero que Dios me revele lo que va a pasar mañana. Quiero que Dios haga algo de lo que ha hecho con los grandes hombres conmigo. Esa gente está ahí, pastor. Y tenemos que desbloquearle el sensor espiritual que está bloqueado, que impide que ellos puedan tener esas experiencias sobrenaturales. ¿Cómo lo hacemos, pastor? Bueno, usted lo dijo ahorita, la voluntad es lo primero, que sea la voluntad de Dios, sí. Hágase la voluntad de Dios. Cuando tú mueres a lo que tú quieres ver y tú te adaptas a la voluntad de Dios, tú estás listo para ver cualquier cosa sobrenatural. O sea, que yo no puedo darle una orden a Dios. Padre, quiero ver un ángel amarillo. No. Y el ángel tiene que tener 3 diademas. No. Y que tenga 7 alas. No. Padre, es así que lo quiero. No. No. Ahora, cuando tú te sujetas a la voluntad, si Dios un día quería enseñarte una luz, un reflejo, una revelación, Él en el momento preciso de su voluntad te revela la experiencia. Incluso hay gente que se ha perdido, Joan, porque han tenido una experiencia con Dios y ellos han garantizado que esa experiencia, ellos son la gente que Dios más le habla y por una experiencia han creado y han generado otras experiencias en el aire. Ya ellos son los que vieron al ángel Moreno. Sí, experiencia de mentira. Sí. Entonces ya son los que más ven. Una vez viste un ángel, hubo un hermano una vez que me dijo, y yo veo eso, algo me da esta risa, que él vio un ángel en la nevera tomando agua. Y yo le dije, Dios mío, no había agua en el cielo. No, tanta diligencia que hay que hacer en la tierra, tanta entrega que hay que hacer, tantos paquetes que entregar. Y un ángel vaya a tu casa, simplemente. El jarro, ni siquiera cogió un vaso. No, pegó del cambú. Sacó el jarro de la nevera. Joan lo miró, se sonrió, cuenta él. Dios, fue. Padre. Dios mío, yo digo, Dios mío, pero qué experiencia. Mira, ahí es que un viejito que yo conocí una vez, mira así. Y dice que, pero Virgen José, porque María ya parió, dice. Dice, o sea, como cuando algo es tan falso. Dice, Dios mío. Él le agrega ese comentario como de risa. Mire, como lo decimos, vamos a pasar algo, ahora que estamos riendo de un poco, porque hay que también gozarse. Sí. Que hay un compañero por ahí que exageró, porque él dijo, mire, Dios es tan fiel en las promesas, y es verdad, Dios es fiel.
ya Simeón tenía la promesa de que tenía que cargar Sí. al Hijo de Dios, es que no vería muerte Sí. hasta que no cargara el Hijo. Él dice que si Simeón hubiese ido de viaje y resulta que en el viaje de él pasan 33 años y Jesús muere y resucita y él no ve a Jesús, él estuviese vivo hasta ahora esperando el regreso del Padre para cargar a Jesús grande. Ay, Dios mío. Ay, Padre Yo Santo. te digo a ti que la gente salta con cosas, pero esos son como chistes o cosidades que uno se ríe cuando lo escucha. Mira, hermano, volviendo a lo sobrenatural, yo creo que hay gente que sí puede provocar lo sobrenatural, pero no poniéndole condiciones a Dios. Así es. Porque para no matar la fe de aquellos que quizás que escuchan que decimos que no es que usted le va a poner una condicionante, sino que en su voluntad, podemos ver que bíblicamente hay unas pinceladas en la historia que dejan una huella que cuando tú la interpretas, te dan realmente el conocimiento de por qué pasaba lo sobrenatural en las eventualidades bíblicas. Sí. Ejemplo, Moisés dividió el mar rojo y hay gente ahora que buscan una vara, se meten en el monte y quieren estar en el mar intentando y no se le da. Dios mío. Pero oye, que lo que pasa es que Moisés tenía un pueblo con un faraón detrás que le iba a dañar a la flanga, lo iban a matar a Dios todos. mío. Una circunstancia. Había una circunstancia. Wow. ¿Dónde nos damos cuenta que el mar no se dividió porque Moisés era lindo o era el ungido de papá? Porque vemos que fue la única vez que lo dividió. Ujú. O sea, Moisés no andaba con la vara, de que déjame ir al mar muerto. Ábrete, che, ciérrate, che, Sí. miren el espectáculo. Todos los días Moisés abría el mar y lo cerraba. Wow, No, es así. una sola vez. Así es. Una sola vez. El día de la necesidad. Así es. Entonces así vemos también qué manifestación. Elías, ¿cuántas veces hizo descender fuego del cielo? Una sola vez. Juan, una sola vez. Entonces, cada eventualidad sobrenatural era por motivo a una necesidad en la que Dios quería mostrársela a su pueblo. Respondía. En algo. Así es. Entonces, si no hay una necesidad para algo, ¿por qué tú quieres provocar algo sobrenatural? Así Para que es. la gente vea que tú operas lo sobrenatural. Entonces yo creo que más bien lo sobrenatural se te va a revelar cuando vaya una necesidad. El momento perfecto para ver lo sobrenatural, claro, conforme a su voluntad, es cuando haya una necesidad. Varón, yo no veo milagros. ¿Por cuántos enfermos tú has orado en este mes? Dios mío. No, no es que yo no va a haber milagros porque es que tú no estás orando por el enfermo. ¿Qué pasa? mío. Creo que para provocar lo sobrenatural, número 1, usted tiene que estar limpio ante Dios. Sí. Número 2, entender que debe aceptar su voluntad. Y número 3, debe haber una necesidad. Así es. Básicamente eso. Joan, si no lo hay, y ya estamos terminando, si no hay un problema, una circunstancia, no responde Dios a esa acción sobrenatural. Siempre, la mayoría de los hombres provocaron, pero lo provocaron inconscientemente. Sí. La manifestación sobrenatural se provoca, pero inconscientemente. Desde un punto de inocencia, Sí. vemos a un Isaías que se le muere Usías, está totalmente deprimido, se está volviendo loco porque se le murió su primo, Sí, el rey mi Usías, hermano. se le murió el primo, entonces ahí se le aparece Dios en un trono alto y sublime, él ve la falda del templo, entonces quizás todos nosotros queremos ver a Dios en una falda y verlo en un templo. Todo fue por una necesidad. Y voy a explicar el trasfondo, que mucha gente de lo que se llama sana doctrina dicen, no, porque fue la falda que llenaban el templo. El rey Usías utilizaba una falda, que la falda tipificaba sabiduría. Era como algo que componía al vestuario de un rey, Exacto. que se lo ponía cuando estaba en el trono. Entonces, mientras más largo, eso tipificaba sabiduría, conocimiento. El rey Usías era considerado como Usías el grande, el sabio. Tenía un llamado y tenía esa envergadura. Dios se le aparece así, demostrándole que hay otro más grande que Usías. Claro. Que hay uno que tiene una falda más grande que la de Usías, hay uno más sabio, más poderoso, y a ese rey, entonces Isaías le iba a servir ahora. Como profeta, como siervo, por eso se le reveló de esa manera. Si fuera así, entonces a Jeremías también se le revelara el mismo individuo, con un trono alto y sublime y una falda que llena en el templo. no fue así. Sino también Juan, el teólogo, hubiera visto el mismo individuo con la misma falda en el mismo templo otra vez. Lo dejo ahí para que no se, ya no le genere más cuestión. Muy buena porque Usías también representa el predicador favorito de mucha gente. Santo. Entonces a veces Dios tiene que matar a Usías para que tú puedas ver a Dios. Sí, para generar un encuentro sobrenatural. Cayó fulano. No, que queremos que nadie caiga. Wow, te diste cuenta que era imperfecto y que el único perfecto es Dios. Hay gente que se han descarriado porque su pastor falló. ¿A quién le servían? ¿A Dios o a su pastor? Al pastor. Entonces esto está peligroso. Miren, nos vamos. Señores, Dios les bendiga mucho. Estos temas lo hacemos por la misma pregunta que ustedes ponen en los comentarios. Así que siga comentando que vamos a seguir respondiendo mientras Dios no lo permita. Al menos que no nos pase como el profeta Elías, que se lo llevaron. Aunque quizás no nos vamos en carro de fuego, nos vamos en caja de muertos, pero no vamos. Dios mío, No ha venido. de alguna manera nos De vamos. alguna manera nos vamos. Hay un tema sobre los 2 olivos, me están tirando mucho, que porque qué pasó con Elías, que no vio muerte,
que no tampoco, que si ellos van a aparecer ahora, eso lo hablaremos en otro Que tema. si ellos son los olivos. Exacto, que si es Moisés, que si quién es. Hay un asunto, hay una polémica, después hablaremos de eso, pero sí le dejamos con el tema de lo sobrenatural. Ya usted sabe que hoy puede seguir orando normal, que el día que se presente la necesidad, el Señor va a traer lo sobrenatural. Y le dejo con esto, todos podemos ser usados por Dios, siempre y cuando busquemos su presencia, no por los dones, sino por lo que Él es. Dios te bendiga. ¿Cómo lo puedes seguir, pastor, en las redes sociales? En Facebook, Miguel Mateo, en YouTube, Miguel Mateo Oficial, Miguel Mateo, la fanpage, en todas partes, Miguel Mateo Prédica, búsqueme en YouTube, Miguel Mateo Prédica, le va a aparecer. Dios le bendiga y le guarde. Es un placer bendecir su vida con estas palabras. Recuerde que tengo un compromiso con Dios de decirle que se suscriba a la plataforma más importante del mundo, que se llama Jesucristo. Acepte a Jesús, el que dio su vida por nosotros. Búsquelo. Luego se suscribe a Excelencia Cristiana. Mucha gente se incomoda cuando no doy las redes porque dicen que no pueden encontrarme para oración y eso. Joan Madé, me busca en la fanpage. Se escribe con J, Joan Madé sin H, Joan Madé. Dios le bendiga, Dios le guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios. Esta es tu plataforma, un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.